El día de hoy, si pueden ver ahí en sus boletines, vamos a estar hablando acerca del propósito de la ofrenda. No vamos a estar hablando en cuanto a cuestiones de qué manera y todo eso, sino el propósito, simplemente y prácticamente el propósito de la ofrenda. No vamos a irnos a pasajes del Antiguo Testamento, sino simplemente vamos a ver lo que la iglesia en el Nuevo Testamento hacía cuando se trataba de dinero. Entonces vamos a pasar, tengo 5 puntos, 7 puntos rapidito. Vamos a ir a ver el propósito, ¿verdad?, de la ofrenda. Entonces estamos hablando en el Nuevo Testamento, estamos hablando para la iglesia de Cristo. Entonces, al principio de la iglesia podemos ver qué es lo que se hacía en cuanto al dinero. Si vamos por favor conmigo a Hechos 2:42, ahí vamos a ver cómo era, ¿verdad? Hechos capítulo 2, va a ser el versículo 42 y luego el 44 y 45. Ahí en sus Biblias, Hechos capítulo 2, versículo 42, hablando de los que se acaban de bautizar, cuando apenas la iglesia había iniciado. Fíjense lo que dice el versículo 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Ahora dice, digan, nada más en ese versículo, pues no dice nada de ofrendas, no dice nada y también recogían ofrendas, no dice, pero, porque ¿cuál era la costumbre? Es que sí había eso, pero fíjense lo que dice el versículo 44 y 45. Dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Fíjense, porque por eso es de que, no, más que recoger dinero y para fulanito y para manganito, simplemente pues el hermano necesita esto, venga para acá, y así. Entonces era una comunidad bien bonita. Ahora eso no significa que no se recogía, sino fíjense lo que dice ahí más adelante. Decía versículo 45, y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Entonces, en primer lugar, vea, si alguien necesitaba azúcar, yo tengo azúcar, vea. Si alguien necesita esto, yo lo tengo. Y así, entonces es una manera muy, una comunidad. Pero eso sí, si todavía había ciertos hermanos que estaban desnudos o que estaban sin comer. Y, pues, o sea, bueno, pues vendan mi refrigerador. Claro, en aquel entonces no había como el día de hoy, ¿verdad? Pero a eso me refiero, ¿no? O sea, pues vendan aquí, pues aquí tengo una mesa de billar, pues véndanlo. Claro, en aquel entonces no había eso, pero simplemente estoy dando a entender, ¿verdad?, de que si tenían cosas ahí, pues que no las necesitaban, o tal vez tenían 2 o 3. Tal vez una persona no tenía una casa, tenía 2 o 3 propiedades, y pues vendían, ¿verdad? Y a con tal de que las personas que no tienen ni siquiera que comer, tengan que comer. Entonces aquí dice, vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Siempre era según la necesidad de cada uno. Ahora, se compartían todo, es decir, su benevolencia era espontánea y voluntaria. Ahora, la diferencia, sí creo que no se malentienda, la diferencia entre el sistema comunista y lo que hacían aquí es que en el sistema comunista se le obliga a las personas a compartir sus bienes. Entonces se puede decir que era como comunista en el sentido de que tenían las cosas en común, como dice ahí, pero no es comunista como el sistema comunista aquí en Estados Unidos. ¿En qué sistema vivimos? Capitalista, ¿no? Capitalista, y allá está el socialista o el comunista. Pero entonces allá no, se le obliga a las personas a hacer eso. Entonces no, en la iglesia de Cristo no se le obliga a las personas, es algo espontáneo, es una benevolencia que salía del corazón. Cuando ya se tiene que obligar, entonces no es de corazón, y Dios no quiere que se anden haciendo cosas que no sean de corazón. Entonces, ahora, aquí mismo, pero en Hechos 4, fíjense en Hechos 4, hablando de lo mismo, de cómo era la iglesia de Cristo en sus inicios. Hechos 4, en el versículo 32. Dice, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas
en común, ¿verdad? Yo imagínense que una persona, uno de los cristianos hubiera sido el dueño de un vecindario. Y aquí, no, pues vénganse todos aquí, ¿verdad? Y mire, pues usted no tiene dónde vivir, mire, está ahí abajo del puente, aquí véngase, en este cuartito acá y todo, y mire, usted no tiene comida, mira, acá tenemos, mira, aquí está la cocina bien grandotota, aquí coma. Y todo así, ¿no? Me imagino bien bonito. El 34. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas, las vendían y traían el precio de lo vendido, versículo 35, y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces es una práctica que salía del corazón. Es interesante, ¿verdad? Porque ahí en el caso de aquí los apóstoles no se ve, y los apóstoles mandaron que las personas trajeran esto y aquello. No, o sea, cuando se convertían a Cristo, y ¿cuál es lo que hizo Cristo por nosotros? En la palabra de Dios se menciona como que Él hizo una ofrenda a Dios cuando Él sacrificó su vida por nosotros. Entonces se da cuenta que una persona que se convierte, pues dice, pues de gracia recibí, me voy a dar de gracia. O sea, porque amo mucho al Señor y estoy bien contento por lo que Él ha hecho por mí. Lo poco que yo puedo dar aquí no se compara con lo que Cristo ha hecho por mí. Entonces era una actitud bien bonita, bien bonita. Ahora, lo que se provee al necesitado viene siendo iPods y televisiones. No es cierto, ¿verdad? Lo que se le provee al necesitado es ropa y comida. Que cuando dice que cada quien se le daba según su necesidad, no significaba que, miren, pues pues yo necesito un juego de Nintendo, ¿verdad? O yo necesito una tele plana, ¿verdad? O yo necesito no era eso. Sino fíjense lo que dice. Entonces, lo que se provee al necesitado es ropa y comida. Y este punto número 2 lo partí en inciso A, B y C. El inciso A dice, es con lo que uno debe estar contento. En 1 Timoteo capítulo 6. 1 Timoteo capítulo 6. Es decir, si de repente una persona dice, yo estoy necesitado, y de repente dice, ¿me puede dar esta tele? Y entonces, está necesitado, realmente se quiere aprovechar, ¿verdad? Como dicen, ¿verdad? Se quiere aprovechar de mi nobleza. 1 Timoteo capítulo 6, versículos 6 al 8. A mí sí me ha pasado así, hermanos, de que de repente una vez ahí en el cuarto de benevolencia que está aquí, es 1 Timoteo capítulo 6 al 8. Y había unos que estaban así diciéndome a su cuento, necesitamos esto y aquello. O sea, no eran americanos, no eran hispanos, eran de otra, otra nacionalidad. Pero así hablaban también así el inglés quebrado, ¿no? Y decían que su necesidad y todo eso. Y ya les dije, no, pues pasen aquí al cuarto de benevolencia, mira que hay comida, aquí esto y todo, ¿verdad? Porque ellos decían que necesitaban comida y eso, pues ahí está. Pero no, querían dinero y todo. Y de repente ustedes saben cómo para los salones de clases tenemos unas televisiones para los niños. Pues ahí habían puesto ¿verdad? Una televisión, cuando antes de repente lo ponían ahí. Y luego decía, ¿y esta televisión me la puedo llevar? Y luego, dices que vives en el van, dices que no viven en ninguna parte, sino que supuestamente estaban viviendo en su van. O sea, no en ninguna parte. Pues dicen que están todos ahí apretados, ¿y cómo les va a caber la televisión ahí? Y les decía, ¿dónde lo van a enchufar y todo? O sea, no, ya sabía que querían más cosas, ¿no? Y yo le di algo de dinero y decía, ¿no tienes más? ¿Cómo dicen? ¿Quién sabe qué? Y con garrote dicen. Entonces, 1 Timoteo capítulo 6 al 8, dice, pero gran ganancia es la piedad, según una persona cristiana, acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Versículo 8. Así que teniendo sustento y abrigo, ¿qué dice ahí? Estemos contentos con eso. Sustento y abrigo, ¿qué viene siendo? Por ejemplo, unas Biblias ahí se menciona claramente ropa y comida, o más bien comida y ropa. Sustento es comida y abrigo ropa. Entonces con eso es lo que necesita el cuerpo, comida y ropa. Entonces uno puede ver, ¿verdad? Entonces eso es con lo que uno debe estar contento, inciso A. B, hablando de que lo que se provee a la necesidad de ropa y comida, B es lo que se espera que el cristiano provea. Es lo que se espera que el cristiano provea. Santiago capítulo 2. Ahí vámonos a Santiago capítulo 2, en sus Biblias.
Santiago capítulo 2, 15 al 17. 15 al 17. Ahora, si usted quiere dar más, usted lo puede dar, ¿verdad? Si usted quiere. Pero de lo que se espera y lo que Dios espera de nosotros es que por lo menos demos lo que es el sustento básico, ¿no? Santiago 2, 15 al 17. Y si un hermano o una hermana están desnudos, es decir, no tienen ropa, ¿verdad? Y tienen necesidad del mantenimiento de cada día. ¿Se acuerdan cómo en la oración de Jesús dijo, el pan diario, ¿verdad? O sea, el pan de cada día, dánoslo hoy, ¿verdad? Entonces eso se refiere ahí, mantenimiento de cada día. Y dice el versículo 16, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, o sea, comida y ropa. ¿De qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Entonces, si tú dices tener fe en Dios y la persona o está desnuda, o sea, no tiene ropa, no tiene con qué calentarse, o no tiene con qué vivir, no tiene comida, entonces dáselo. Entonces, eso es lo que, por eso decimos inciso B, es lo que se espera del cristiano. Se espera que provea es ropa y comida. Ahora también, interesantemente, inciso E, es lo que Dios promete proveer, ropa y comida. Él no promete proveer más, o sea, de que Él nos provee bastantísimo. Pero si se fijan, ahí en Mateo 6 es lo que Él promete proveer al que lo pone a Él en primer lugar. Fíjense, Mateo 6. Vámonos aquí a Mateo en sus Biblias, capítulo 6. ¿Se acuerdan que habla acerca de no os afanéis? Entonces es en esa cita donde vamos a ver. Mateo 6, el versículo 25. Dice, por tanto, os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Entonces, si se fijan, ¿de qué está hablando? Comida y ropa. Entonces, fíjense lo que dice ahí mismo en el capítulo 6, versículo 31 al 33. 31 al 33. No os afanéis, pues, diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos. Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Gentiles se refiere a personas que no eran cristianas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Y está hablando de ropa y comida. Versículo 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Entonces, cuando dice estas cosas, ¿a qué se está refiriendo? Comida y ropa. Versículo 34. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Entonces aquí uno puede ver, o sea, ropa y comida, es lo que él menciona, cuando uno ve todo el contexto ahí. Entonces, lo que se provee al necesitado es ropa y comida. Es lo que uno es con lo que uno debe estar contento, es lo que se espera que el cristiano provea, y es lo que Dios promete proveer. Ahora, el punto 3. Los más necesitados, entonces, ¿quiénes vienen siendo? ¿Quiénes son las personas más necesitadas? Es decir, las que no tienen qué comer o qué vestir. Pues vienen siendo las viudas y los huérfanos. Entonces, en Santiago 1:27, si vamos allá a Santiago capítulo 1, versículo 27. Santiago 1:27 dice: la religión pura y sin mácula, es decir, sin mancha, delante de Dios el Padre es esta. Ahora, ¿será interesante o no será interesante ver qué es? Dice, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, y guardarse sin mancha del mundo. Es decir, vivir una vida santa, a eso me refiero con sin mancha del mundo, y aparte a visitar a los huérfanos y las viudas en sus tribulaciones. Cuando dice visitarlos, no significa de que, bueno, vengo a visitarte, estás bien amolado, bueno, ya me voy. No, ¿verdad? Sino se refiere a suplir, ¿verdad?, su necesidad de comida o de ropa. Ahora, también uno dice, bueno, ¿y qué de los demás? Porque tal vez hay otras personas, ¿verdad?, que no son viudas ni huérfanos y también necesitan. Bueno, también como vimos ahí en Hechos capítulo 2, se repartía cada uno según su necesidad.
Pero una persona cuando ya es cristiana, entonces espera que sea trabajadora. Entonces, en segunda a los Tesalonicenses, un poquito más atrás de Timoteo. Segunda a los Tesalonicenses, son 2 paginitas, segunda a Tesalonicenses. Pero vamos a ver el capítulo 3, versículo 10 al 12. Capítulo 3, versículo 10 al 12. Interesantemente, hasta miembros de la iglesia estaban aprovechando de la generosidad de otros. Entonces dice ahí, en 2 Tesalonicenses capítulo 3, versículo 10 al 12. Dice, porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma, ¿verdad? Sí, porque de repente a uno le da trabajo a alguien y todo eso, no quiere trabajar, nada más quiere el dinero. El versículo 11, porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. Dice el versículo 12, fíjense, ¿cuál es el mandamiento para el cristiano? Versículo 12, a los tales mandamos y exhortamos por su propia opinión. No, dice, por nuestro Señor Jesucristo. Este es un mandato de Jesús, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Coman su propio pan. Ahora, ¿se acuerdan? Ahora aquí, y dice el versículo 13, y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. Es decir, cuando la persona está verdaderamente necesitada, entonces sí, hay que dar. Pero dice aquí, trabajando sosegadamente coman su propio pan. Y es que fíjense que ustedes saben cómo lo que leímos ahí en Mateo capítulo 6, que menciona, no os afanéis, esto. Entonces hay unas personas que lo malinterpretan y dicen, no, pues yo no me preocupo, pues al final de cuentas Dios me va a dar y todo eso. Pero no, porque fíjense lo que dice ahí mismo en 2 Tesalonicenses capítulo 3, ahí donde estamos. Pero fíjense lo que el apóstol Pablo hacía para ejemplo de los que andaban mal. Versículo 8, fíjense, el versículo 8 ahí mismo, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos, ¿cómo dice? Con afán y fatiga, día y noche, para no ser gravosos a ninguno de vosotros. Entonces, sí, fijan, ellos comían su propio pan y decían, ¿verdad? ¿Trabajamos de qué manera? Con afán y fatiga. Entonces, ¿qué pasa? Entonces está contradiciendo ahí Mateo 6, que dice que no os afanéis. No, es que si se ve el contexto, está hablando de una persona que no nada más quiere comida y ropa, sino quiere más, quiere riquezas. Usted puede ver en el versículo antes de afán y las riquezas, por eso comienza él, por tanto os digo, no os afanéis, porque está hablando de que nadie puede andar sirviendo a Dios y a las riquezas. Entonces es una persona que quiere más que eso. Entonces aquí claramente dice, no, si tenemos que ser trabajadores, para no ser gravosos a ninguno de vosotros. Ahora, ahí mismo en Tesalonicenses, pero primera a los Tesalonicenses, porque una persona diría, ay hermano, pero es que nadie me contrata, no hay chamba. Bueno, fíjense lo que dice 1 Tesalonicenses capítulo 4, 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 11 y 12. Dice, el versículo 11 y 12, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos, ¿y qué dice ahí? En vuestros negocios. Digo, nadie te da chamba, que te vas a morir de hambre, pues ponte haz un negocio, ¿no? Empieza un negocio. ¿Y cuántas personas ustedes no conocen que empiezan su propio negocio? Sí, bastantísimos. Agarran lo que para otra persona es basura y ahí medio lo modifican y lo venden. En serio, hay personas que literalmente se van hasta los basureros y hacen hasta obras de arte de la basura. ¿Es cierto o no es cierto que hasta venden basura por eBay? ¿Sí saben lo que es eBay, no? ¿De cuántos años tendrá? Que dicen, yo te vendo, y es pura basura o algo así, dice, pero para alguien lo quiere y me dice que me da tanto, pues se lo vendo. Entonces, y así hay muchas personas, de repente producen más y de repente ya pueden comprar una herramientita por ahí o algo así, que para cambiar llantas o que para lavar carros o que para lo que sea, y ¿sabes? Les quiero decir de una persona, y ni siquiera era cristiano esta persona, ahí cerquita de nosotros tenemos ahí la congregación, está la congregación ahí en Monterrey, ahí al ladito
había, bueno, no al ladito, sino que había un carretonero y vendía como semillitas de calabaza y que papitas y cositas que él hacía en su casa, ¿no? Y estaba con la cosa y vendiendo y se llamaba, creo que se llamaba Leo, pero él eso es lo que hacía, ¿no? Cuando estaba en la congregación, y de repente le fue bien y más, y le fue bien y más, y le fue bien, hasta que uno pues quiso también ahí meterle al negocito de él, y que de repente ya tiene una casa, pero la convirtió en un lugar así con cocina y todo eso para hacer más papas y más, ¿cómo se llama? Más semillitas y más de todo. Y de repente le fue muy bien y compró la otra casa y también le hizo parte de la fábrica. Y de repente compró la otra casa y de repente ya tenía carritos para repartir a otras tiendas. Y de repente otro carrito, y de repente una van, y de repente, no hombre, se compró toda la manzana, o sea, todas las casas, y no era porque no había personas, no, se le dice, mira, yo te ofrezco tanto por la casa, digo, porque mi negocio está ahí al lado, ok, y porque era buen, boom, 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 y se hizo las botanas Leo, así, y así hace cuenta como si fueran sabritas, y así, hermanos, así, testigos de todo eso, cómo él fue prosperando y todo eso. De un carretoncito. Entonces, hermanos, sí se puede. Entonces, como dice aquí, versículo 11, 1 Tesalonicenses 4:11, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos ¿qué? Mandado. Versículo 12, ¿cuál es el propósito? A fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis, ¿qué dice ahí? Necesidad de nada. Qué curioso, porque yo pensaba que para no tener necesidad de nada, pues era orar a Dios. Y dice, bueno, tú le oras a Dios, ay Señor, este tema de trabajo y todo eso, ok, y Dios te manda este mandamiento, trabaja así, con tus manos, ok, pero nadie me contrata, pon tu propio negocio. Bueno, o sea, ahí se ve si la persona realmente tiene necesidad o no, ¿verdad? O si mejor se va de casa en casa y pidiendo. Entonces, esto todo es doctrina de la Iglesia de Cristo. Ahora, vamos a ver lo que pasaba de repente. ¿Se acuerdan que estamos hablando primero de viudas, verdad? Y cómo son las más necesitadas. Bueno, había quienes lamentablemente empezaron a abusar. Pero antes de eso de abusar, había quienes sí atendían a las viudas, pero no había suficiente hermanos en la iglesia que atendían a las viudas. Entonces fíjense, Hechos 6, vamos a Hechos 6, otra vez allá al principio de la iglesia, cuando decimos de que se estaban ayudando unos a otros y se cooperaba para las personas ya que no necesitaban, vemos que ya se detecta quiénes eran, y eran las viudas. Fíjense, Hechos 6, versículo 1, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Porque diariamente hay que darles de comer. ¿A quiénes? A las viudas. Ahora, fíjense, versículo 3. Entonces, ¿cuál era la solución? Pues buscar quien más las atendiera. Dice 3, buscad pues, hermanos, entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Y luego, si nos vamos al versículo 5, la primera parte del versículo 5 dice, agradó la propuesta a toda la multitud. Ahí escogieron a personas. Ahora, ¿quiénes eran los que estaban siendo desatendidas? Las viudas de los griegos. ¿Y a quiénes pusieron a trabajar? A hombres griegos. Lo que son puros nombres griegos, los que ahí se menciona, quiénes son los que pusieron a trabajar. Entonces uno puede ver, o sea, cómo a quienes se atendía, quienes eran los que necesitaban más que nadie, eran las viudas. Uno dice, qué raro, no se mencionan los huérfanos. Yo me imagino que simplemente la familia, si había un huérfano ahí, venga para acá, vea, yo te adopto. Lo que sea, o sea, la cosa es de que yo te cuido, ¿verdad? Entonces es más fácil darle comer y todo eso a un huérfanito, vea, vente para aquí, yo te ayudo y todo eso, o ya sea que sea el tío, que el abuelo, el que sea, pero ya una viuda ya grande y todo eso, que no, y tanto el ¿cómo se llama? Tanto la viuda como el niño,
no pueden trabajar. En cambio ya un mayor y todo, ya un señor, pues sí puede trabajar, ¿no? O también una señora. Me refiero a una hermana de la iglesia que no sea viuda, en el sentido de que ya está viejita, ya está ancianita, ya está enfermita. Pero ¿saben qué? Se fijan toda esta benevolencia, qué tan bonito, ¿no? Pero había quienes abusaban de la iglesia. Decían, no hombre, pues si la iglesia tiene tanto dinero, si yo viera que vendieron esta propiedad, no hombre, tiene mucho dinero, tú, y ahí ponla a mi abuelita ahí. Así, ¿verdad? Dice a abuelita que no tiene, dile a la iglesia. Y tu mamá dice que no tiene, pues que también para eso está la iglesia. Así de repente había personas que abusaban de la iglesia. Entonces, es decir, se hacían irresponsables de sus propios familiares. Entonces el apóstol Pablo dijo, momento, bueno, no dijo eso, pero me refiero a que él dijo, hasta aquí, estas van a ser las reglas de quiénes se les va a ayudar, porque hay mucha necesidad y no se le puede andar dando a cualquiera que dice y que tiene familiares que los pueden atender. Entonces fíjense, vamos a ir para eso, vamos a ir a Timoteo. Que lo apunté acá atrás. 1 Timoteo capítulo 5. 1 Timoteo capítulo 5, versículo 3 al 16. Versículo 3 al 16. 1 Timoteo capítulo 5, versículo 3 al 16. Aquí está Pablo diciéndole esto a Timoteo, ¿verdad? Esas son ahora las normas o las guías que él va a establecer ahí en la iglesia. Y dice, versículo 3. Honra a las viudas que en verdad lo son. Versículo 4. Pero, entonces cuando dice honrar se refiere en cuanto a darle su ayuda. Versículo 4. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, ¿qué dice ahí? Aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Versículo 5. Mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. O sea, no tiene ni nietos, ni hijos ni nietos que la puedan atender. Versículo 6. Pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Había unas viudas ahí que decían que eran cristianas y a la mera estaban haciendo cosas malas. 7. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles. Dice, porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Entonces dice, no, primero que nada, que él tenga familiar, el familiar sea el que le ayude. Versículo 9. Sea puesta en la lista, aquí los requisitos. ¿Quién se le puede ayudar? Sea puesta en la lista solo la viuda, y se van a sorprender aquí, no menor de 60 años. Imagínense, hermanos, ¿ustedes creen que había viudas ahí o no? Pues había muchas. Decían, la que sea menor de 60 años, no. ¡Ay, qué duro! Dice, que haya sido esposa de un solo marido. 10. Que tenga testimonio de buenas obras. O sea, que sea, es viuda, está abandonada, no tiene nadie que la mantenga y es digna de esto, ¿no? Si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos. Sí, o sea, está hablando de una que es bien servicial. Si se dan cuenta de esto, no le daban a la viuda ahí que se la pasara ahí sentada sin hacer nada. Están hablando de una viuda de más de 60 años y que esté atendiendo a los hermanos. ¿Sí? Fíjense, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. 11. Pero viudas más jóvenes, ¿para cuáles son las más jóvenes? Menores de 60 años. Dice, y nosotros decimos que nosotros tenemos un nivel de vida más alto, ¿no? Que supuestamente nos morimos más viejos que ellos. Ahora imagínense en aquel entonces. Dice, pero vidas más jóvenes no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, ¿qué quieren hacer? Quieren casarse. Para no estar diciendo que es malo casarse, ahorita lo va a decir, no, que se casen.
pero eran viudas que supuestamente yo ya no me voy a casar, yo ya me voy a dedicar a la iglesia, lo que se requiere, yo aquí estoy para servir y nada más con que me ayuden con ropita y comida. Pero después andaban ahí noviando y ¿cómo se llama? Chicle, ¿cómo le llaman? Pegando chicle o así. Y dices, no. Mira, si quiere a este noviecito, que la mantenga, ¿verdad? Que se case. Entonces, fíjense, la cosa es de que no es de que sea malo el casarse, sino que supuestamente ya no se iba a casar, ya no estaba interesado en eso. Y por eso se le estaba dando ayuda, y a la mera hora sí estaba interesado en casarse. Versículo 12. Incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Dice, y también aprenden a ser ¿qué? Ociosas. Por eso les digo, no eran viudas que andaban ahí ociosas las que se les daban. Dice, no. Dice, pero estas que andan mal, dice, andando de casa en casa, no solamente ociosas, sino también ¿qué? Chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieran. Qué claro es el apóstol Pablo, ¿verdad? Así, ¿verdad? 14. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen. Es decir, no menores de 60 años. Ay, pero entonces, pues cásate. Aquí tenemos muchos hombres en la iglesia. Muchos viudos. Bueno, que se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia. Mira, esta viudita la cuida la iglesia, pero qué viuda es, ¿no, hombre? O sea, viuda negra, ¿sí? Versículo 15. Porque ya hay algunas que se han apartado en pos de Satanás. Y estaban siendo ayudadas, fíjense, por la iglesia. Por eso les dice todo esto. Versículo 16. Vuelve a hablarle en cuanto a los hijos, los que tienen la responsabilidad. Dice 16. Si algún creyente o alguna, si se fijan, no nada más hombres, sino también mujeres pueden trabajar por sus mamás, viudas o lo que sea. Y alguna creyente tiene viudas, ¿qué dice ahí? Que las mantenga. Dice, y no sea, qué curioso aquí, y no sea qué, y no sea grabada la iglesia. Dice, a fin de que haya lo suficiente para dar para las que en verdad son viudas. Lo que él dice en verdad son viudas es los que no tienen ni hijos ni nietos que puedan, sino que ha quedado sola. Y entonces uno puede ver, ¿verdad?, cómo en este caso lamentablemente en la iglesia había quienes abusaban y todo eso, ya se hacían irresponsables los miembros de la iglesia. Hay que me la mantenga la iglesia. No, tú la vas a mantener porque tú eres parte de la iglesia, ¿no? Entonces bien importante, y conste lo que dice ahí, lo que ya vimos, que el versículo 8, este es contundente, hermanos. Versículo 8. Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe. Y es, ¿qué dice? Peor que un incrédulo. Porque hasta un incrédulo sí cuida a su mamá o a su abuelita. No todos, ¿verdad?, pero uno sí, siendo incrédulos. Dice, ¿por qué entonces en la iglesia va a haber esos problemas de personas que quieren ser irresponsables de su familia? Entonces, bien importante. Entonces, la iglesia siempre tiene que ser generosa, pero también tiene que tener cuidado. ¿Con quién? Les aplicamos lo que menciona la Biblia. Ahora, entonces aquí, también otra cosa para lo que se utiliza la ofrenda es para sostener evangelistas. Fíjense, ya que estamos ahí, en 1 Timoteo capítulo, ¿qué les dije? 1 Timoteo capítulo 6. Pueden ser evangelistas, misioneros o hasta ancianos de la iglesia, es decir, personas en la iglesia que enseñan en la iglesia, es decir, que ya se entregan de tiempo completo. Fíjense, 1 Timoteo capítulo 6, versículo 17 y 18, ahí donde estábamos, el versículo 17 y 18. A ver, no, aquí estoy mal, ¿no? No, es que me confundí. Estoy en 1 Timoteo capítulo 5, sí, capítulo 5, versículo 17 y 18. 1 Timoteo capítulo 5, versículo 17 y 18. Dice, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor. Ahora, cuando dice doble honor es que no nada más reciban honor en el sentido de respeto, sino el doble honor se refiere, o sea, el segundo se refiere en cuanto a también mantenimiento. Fíjense, por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar
y enseñar. Ahora, qué interesante cómo no dice eso de las viudas, porque no es la mujer la que debe predicar, no es la mujer la que debe enseñar, es el varón. Entonces aquí dice, ¿verdad? Entonces fíjense lo que dice el versículo 18. Pues la escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Y estas son palabras no nada más del Antiguo Testamento, sino también de Jesús. Para ver eso, si podemos irnos ahí a Mateo 10. Mateo capítulo 10. O sea, esto no es idea de los apóstoles, sino es idea de Jesús. O sea, que el que está en el Evangelio viva de eso, es decir, que se entregue de tiempo completo. Es como decir, el predicador se preocupa de la iglesia y la iglesia se preocupa del predicador. Mateo 10, 9 y 10. Fíjense, ahí cuando está mandando los 12 a que prediquen, dice: no os proveáis oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos. Y dice el versículo 10, estoy en Mateo 10, versículo 10: ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, prácticamente ni haz maletas. Porque, ¿qué dice ahí? El obrero es digno de su alimento. Ahí no voy a ir para allá, pero es en Lucas 17 que dice: el obrero es digno de su salario. Entonces, ahora lo interesante es de que aquí hasta se esperaba que dieran para esa persona que evangelizaba, hasta las personas a quienes él estaba evangelizando. ¿Se fijaron? Ustedes ven el contexto. No nada más es de que la iglesia le provea, sino hasta las personas a quienes está predicando, que le provea de alimentos. ¿Sí se fijaron ahí? Se está hablando de personas que apenas se les va a anunciar el evangelio. Entonces esa es otra de las cosas por las cuales se utiliza la ofrenda. Vamos a ver otros versículos. También, por ejemplo, en 1 Corintios 9. 1 Corintios capítulo 9. Rápidamente nos vamos para allá. 1 Corintios capítulo 9. Ahora, la iglesia de los Corintios era una iglesia que no le quería nada al apóstol Pablo, siendo que el apóstol Pablo junto con Timoteo fundaron esa iglesia, y ellos no querían darle a él, porque se estaban creyendo lo que otros predicadores estaban diciendo, que no, a mí Pablo, a mí no se me hace que sea apóstol o así, pero fíjense, estoy en 1 Corintios capítulo 9, voy a leer el versículo 9 y 10. Ustedes pueden ver el contexto, ¿no? Pero 1 Corintios capítulo 9, versículo 9 y 10 dice: porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla. Dice, ¿tiene Dios cuidado de los bueyes? Está haciendo la pregunta. O lo dice enteramente por nosotros. Dice, pues por nosotros se escribió. Porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza debe recibir del fruto. Entonces uno puede ver, ahí está dando a entender, mira, desde el Antiguo Testamento está eso, si está trabajando, pues que coma de lo que está trabajando, cuando dice quién fue soldado a sus propias expensas y todo eso, ¿no? Entonces él pone aquí muchas ilustraciones, el apóstol Pablo, pero les dice, no, pero ustedes, yo estoy así contento que ustedes no me den, así les decía, pero sí les dijo después de que pues él estaba prácticamente pues despojando a otras iglesias, porque la iglesia que él estaba enseñando no quería darle, pero otras iglesias sí le estaban dando para que le enseñara a esa congregación. Ahora, fíjense ahí mismo, pero 1 Corintios 9, 13 y 14. 13 y 14, versículo 13 y 14. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo, y que los que sirven del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio, ¿qué dice? Que vivan del evangelio. Ahora, ¿quién lo ordenó? El Señor, es una orden del Señor. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. Ahora, ahí menciona, ¿verdad?, que como ahí cuando estaba entre ellos, mira, yo prefiero andar trabajando con mis manos a que ustedes me den. Pero él sí lo confiesa en 2 de Corintios, de que había otras iglesias que sí le estaban dando dinero, y por eso pues prácticamente estoy despojando a las otras iglesias, porque ustedes son los que me deben de dar, y en vez de ser ustedes, lo está haciendo otra iglesia. Eso se encuentra en 2 Corintios 11:8. 2 Corintios 11:8.
Segunda a los Corintios, capítulo 11, versículo 8. Dice, le está diciendo ahí a los corintios: he despojado a otras iglesias. ¿Por qué dice eso? Recibiendo salario para serviros a vosotros. Para serviros a vosotros. Entonces fíjense la actitud o lo que mencionaba el apóstol Pablo, la actitud de que, oye, o sea, prácticamente estoy despojando a ellos, porque es como que si nosotros, vamos a decir, ¿cuántos de ustedes comen en McDonald's y le pagan a Burger King? No, nadie, o sea, no tiene ni un sentido, ¿verdad? ¿Por qué? Porque recibieron bien ¿de quién? De McDonald's. ¿A quién le van a pagar? A McDonald's, ¿verdad? Pero no va a ir a comer una hamburguesa de un lado y a pagarle a otro que ni siquiera le hizo la hamburguesa. Entonces de eso se trata, ¿verdad? Y por eso les decía, como cuando hasta Jesús decía eso de que no llevan bordón ni oro ni nada de eso, hasta le aplicaba esa ley de que el obrero es digno de su salario hasta a las personas que aún no eran cristianas, que apenas iban a escuchar el evangelio. Porque es algo que tiene sentido común. Es decir, no nos tiene que andar diciendo a alguien, oye, pues, o sea, él se merece algo, de darle o algo. No, es algo que es de sentido común. Ahora, ¿se acuerdan cuando dijimos ya, he despojado a otras iglesias? Bueno, hay una iglesia que cooperaba bien bonito para con él, aun y cuando no estaba sirviendo a ellos, sino a otros. Y está en Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4, versículo 15 al 19. Filipenses 4, nada más voy a leer del versículo 15 al 19. Dice, y sabéis también vosotros, oh Filipenses 4:15, dice, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues a una Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde a vuestra cuenta. Entonces, hermanos, fíjense, cuando usted está ayudando en el mantenimiento de un evangelista, un misionero, lo que sea, haz de cuenta que entonces ese misionero, ese evangelista entonces, ¿qué pasa? Está fructificando en el sentido de que personas están siendo salvas a través de la predicación de la palabra de ese hermano. Entonces es como que si estuviera a tu cuenta. Es decir, ¿por qué? Porque tú tal vez no sabías chino, pero enviaste a alguien en China, ¿verdad?, para que mandara el mensaje ahí del evangelio. Bueno, pues te puedo ayudar con dinero. Y entonces aquí el apóstol Pablo lo dice, no es de que busque fruto, o sea, no que te estoy pidiendo más dinero, sino que dice aquí, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta, Versículo 18, pero todo lo he recibido, porque está diciendo Pablo a los filipenses, ya lo había recibido la ofrenda. Y quiero que vean esto, lo que dice aquí, pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis. Y fíjense cómo lo describe, esa ofrenda que se dio para que se esparciera el evangelio. ¿Cómo lo pone aquí? Olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Es decir, Dios lo toma como un acto de adoración, Dios lo toma como algo, ¿verdad?, dado a Él. Y por lo tanto, fíjense lo que dice el versículo 19 y 20. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén, ¿verdad? Entonces también, ¿verdad?, se toma como un acto de adoración hacia Dios. Y ahora yo les quería decir algo acerca de el local, el lugar donde uno tiene la iglesia, como por ejemplo este lugar, qué era lo que hacían los primeros cristianos. Ahora ya vimos, ¿verdad?, que como hay en Hechos 2:46, ellos se reunían en el templo y en las casas. Cuando dice el templo se refiere al templo judío, que en el año 70 fue destruido, ¿verdad? Entonces, ¿dónde se reunían después del año 70? Pues en las casas, ¿no? Y va a ser en las casas de los que tienen una casa chiquita o de los que tienen una casa grandota.
Son los que tienen una casa grandota. ¿Y quiénes son los que tienen la casa grandota? ¿Los pobres o los ricos? O los ricos, ¿no? Digo, hasta los ricos a veces eran amos, tenían hasta esclavos, tenían hasta siervos. Pero entonces los miembros más pudientes proveían el lugar de reunión. Fíjense, ahí si vemos ahí Romanos, rápidamente, Romanos 16:5, voy a leer citas, una cita así chiquitita, como 4 de ellas. Romanos 16:5. Romanos 16:5. Dice: saludad también a la iglesia, ¿cómo dice ahí? De su casa, ¿verdad? Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Pero ¿cómo está? Está dando saludos personales ahí en todo ese párrafo. Pero dice: saludad también a la iglesia, dice, de su casa. Se reunían en las casas. 1 Corintios 16:19. 1 Corintios 16:19. Dice: las iglesias de Asia os saludan, Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, os saludan mucho en el Señor. Entonces acuérdense que la iglesia somos nosotros, los miembros. O sea, cuando dice la iglesia en su casa, no imagínense que es que en el terreno de su casa tenía un edificio así, sino que se refiere a la membresía. Y luego Colosenses 4:15. Colosenses capítulo 4, versículo 15. Colosenses 4:15. Saludad a los hermanos que están en la Odisea, y a Ninfas, y a la iglesia que está en su casa. En la iglesia que está en su casa. Y ahí al final Filemón 2. ¿Dónde está Filemón? Filemón no vino hoy. Filemón está atrasito de Hebreos, ¿verdad? Atrasito de Hebreos. Si ya encontró Hebreos, es una página detrás de Hebreos. Y digo Filipenses 2, viene siendo el versículo 2, porque nada más es un solo capítulo. Filemón, perdón. Filemón, el versículo 2. Y a la amada hermana Apia. ¿Cómo se llamaba su esposo? Apio, era cierto. Y a la amada hermana Apia. Y a Arquipo. Dice: nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Está ahí mandando saludos a ellos. Entonces uno puede ver. Entonces, por ejemplo, ya después, ¿verdad? Por ejemplo, el día de hoy, les voy a mandar una gráfica de una vez. Si el hermano me puede poner la gráfica. Ahora, esto lo saqué del presupuesto de aquí, de Silver Spring. Estoy hablando aquí local. Entonces, el azul es todo lo que se gasta en la Gran Comisión. La Gran Comisión me refiero a que evangelistas, misioneros, un montón de cosas. Entonces usted puede ver, es la mayor parte, ¿no? Y luego el rojo es el mantenimiento y oficina. ¿El mantenimiento a qué se refiere? La luz, el gas, el edificio, los taxes y todo eso. Ahora uno dice, bueno, pero es que no recogían dinero para eso. Miren, no se preocupen. Haz de cuenta, en el caso de nosotros, los hispanos. Bueno, y luego el amarillo es benevolencia. Ok, imagínense que benevolencia, si el 100% de lo que los hispanos recogemos de dinero lo dividíamos ahí, haz de cuenta, si el 100% de lo que nosotros recogemos lo dividimos en 3, una tercera parte sería benevolencia y 2/3 partes sería el rojo, el de la Gran Comisión. Y uno dice, ¿y el resto? Digo, el azul. Uno dice, ¿y el resto? Dice, ¿quiénes se acuerdan? ¿Quiénes eran los que usaban sus casas para la reunión de la iglesia? Eran los más pudientes, ¿no? Los más adinerados. ¿Quién se encargaba de pagar el agua? ¿Quién se pagaba de pagar los taxes? ¿Quién se pagaba de pagar la hipoteca? ¿Quién se pagaba? Pues los ricos. Entonces, por ejemplo, en toda congregación siempre hay pobres y ricos, ¿no? Es decir, siempre hay los que pueden dar poquito y los que pueden dar muchote. Entonces, imagínense que todo ese resto y el rojo lo están dando los ricos. Pero gracias a ellos es de que nosotros podemos tener luz, podemos tener este edificio, porque nosotros no pagamos renta aquí.
nosotros somos una congregación con los americanos. ¿Y ustedes cuántos conocen, no, congregaciones hispanas que tienen que pagar renta, no, y todo eso? Nosotros no somos uno con los cristianos, con los americanos. Pero entonces uno puede, ¿a usted le gustan los boletines? Sí. Cuesta dinero, ¿no? ¿Le gustan los folletos? Cuesta dinero, ¿verdad? ¿Le gustan los DVDs? Cuesta dinero, ¿verdad? ¿Le gusta, o sea, el parqueadero? Pues no tanto, porque no. ¿Por qué no lo hicimos más grande? Porque costaba un chorro de dinero, ¿no? Y entonces, o sea, todo así. Entonces, imagínense, ¿verdad? Que entonces, así como en aquel entonces, los dueños de las casas son los que ellos mismos se responsabilizaban, pues, de pagar todo lo que tenían que pagar, para el mantenimiento de la casa y todo eso. Entonces, así igualmente aquí, ¿verdad? Haz de cuenta que el que puede dar más, pues, gracias a ellos, ¿verdad? Porque si nada más fuéramos nosotros, pues no sé dónde estaríamos, ¿verdad? Yo creo que estaríamos bajo este agachado que está aquí atrás, en la terraza, ¿no? Los invito a mi casa, ya estaríamos llenos de ágapes, ¿verdad? Por todos lados, aquí. Pero entonces nosotros estamos agradecidos, ¿verdad? De que personas más pudientes nos pueden ofrecer, ¿verdad? Todo este tipo de cosas. Y sí les quería decir, esto es un presupuesto, pero y lo que se gasta y todo eso, de esa manera. Pero en eso de la benevolencia, aunque se ve muy chiquitita, siempre se pone como 6 veces más o 7 veces más de lo que realmente se gasta. Porque usted sabe, como en un presupuesto siempre ponen, ¿verdad? Bueno, o sea, yo sé cuánto me va a salir el bill para esto, yo sé cuánto, entonces hago mi presupuesto conforme a lo que yo sé que se gasta. Entonces así, anualmente se hace aquí en la iglesia un presupuesto conforme a lo que se gastó el año pasado para esos propósitos. Entonces siempre, pero siempre, aunque se vea ahí chiquito, siempre el presupuesto de la benevolencia siempre es mucho, mucho más de lo que se gasta. Y eso sí, en el caso de nosotros y también entre los hermanos americanos, se ve chiquitito ahí porque ¿saben qué? Muchos dan para benevolencia, pero directamente con la persona necesitada. ¿Cuántos de ustedes no hacen eso, no? Que aparte tal vez de la ofrenda que ustedes den aquí, ustedes mismos dan así directamente, ustedes no lo pasan a la charola, sino que directamente a la persona necesitada. Entonces por eso que eso se ve chiquitito. ¿Por qué? Porque realmente esos son los números que nada más aquí tenemos, pero realmente hay mucho que no sabemos, ¿verdad? Muchos actos de benevolencia y mucho dinero, ¿verdad? Que los hermanos dan a otros, a los necesitados, y así entonces es como funciona esto. Pero eso sí, como les decimos, siempre hay fondo de benevolencia, y si hay de repente un año que de repente, ¿sabe qué? Vamos a gastar más de lo que se había presupuestado para benevolencia, pues se saca más dinero, siempre que no hay pero que valga. O sea, eso es lo primordial, aparte de lo que es la gran comisión. Pero eso sí, como dice en la Biblia, siempre uno tiene que cuidarse, ¿verdad? De las personas que pues quieren ser vividores, ¿verdad? De las personas que a la mera hora pues nada más quieren el dinero y no quieren trabajo. Uno les da chamba y no quiero chamba, quiero el dinero. Entonces, no, discúlpame, ¿verdad? Pero no queremos tampoco mal usar el dinero que sí se llegó a ofrendar de la iglesia para actos de benevolencia. Entonces, con esto, y sí les quería recordar, siempre afuera, mes tras mes, hay una hoja de presupuesto de las entradas, de las salidas, de cómo se usa la ofrenda, todo. Siempre mes tras mes la persona que está en eso de la tesorería pone todo el informe. Entonces eso sí, siempre transparentemente, como el apóstol Pablo menciona también en las Escrituras. Bueno, aquí nos quedamos y espero que haya sido de mucha edificación.